Así es, nuestro compañero Raúl de la Torre trajo un invitado. Así es, buenos días. Estamos con el ingeniero Enrique Martínez, él es el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Ya nos ha visitado Enrique en otras ocasiones por diversos motivos. Hoy queríamos charlar un poquito de este tema, de la extranjerización de tierras, y Enrique, quizás sería bueno caracterizar, en principio, cuál es el uso que le dan los extranjeros a esta tierra, en qué se diferencia según el uso que se le dé para analizar el tema. Efectivamente hay que entrarle por allí a la cuestión porque no es solamente un problema de la nacionalidad del dueño de la tierra. En rigor tenemos unos cuantos argentinos que también embroman a la gente, y no es solamente porque sean extranjeros. Hay una gran división que sería tierra dedicada al turismo y tierra dedicada a la producción o a la especulación inmobiliaria. En la primera es casi como si alguien comprara un cuadro y bueno, en lugar de comprar un cuadro, el grande magnate se compra un pedazo de tierra de la mejor en los mejores lugares turísticos. El punto es cómo afecta a la comunidad. Me parece que ese es el punto en todos los casos, tanto en lo turístico como en lo productivo. Y la comunidad se ve afectada cuando suceden cosas como las que se acaban de describir. Si se bloquean los accesos al lago, si el lago se contamina por alguna razón, si se destruyen algunas reservas naturales. Si sucede algo distinto, en el sentido de que alguien pudiera venir de Estados Unidos o de Inglaterra y hacer una reserva natural y brindarla a la comunidad, podría llegar a ser positivo. Aquí lo que interesa no es tanto la propiedad, sino el uso. Lo que sucede es que el uso habitualmente es de apropiación absolutamente individual y cerrada, y eso es lo que ha complicado toda esta situación. En este caso de Río Negro, inclusive estamos viendo, y lo escuchábamos recién en el informe, que hay una intención mixta, digamos, seguramente comprado como una gran estancia o por lo que significa el lugar en términos turísticos, pero además el propósito de levantar hoteles, de hacer una represa para... Acá hay un proyecto inmobiliario muy pesado que efectivamente va a ser, en última instancia, dañino para una mirada que podamos dar sobre la región, aun cuando haya otra gente que seguramente allá está contenta porque genera algún trabajo. Pero a mí me parece que todo emprendimiento de este tipo, y no solo este mega emprendimiento, sino la gente que cierra una laguna en la provincia de Buenos Aires y hace un barrio privado para extranjeros, que también es habitual y que no sale tanto en los diarios, genera un beneficio individual y perjudica a la comunidad a largo plazo. Y eso se ve mucho más claramente en los emprendimientos productivos, donde hoy se promociona la venta en el exterior de tierras que luego se promueve la administración local, al punto tal que ya hay dos gobiernos provinciales que están discutiendo cartas de intención con grandes capitales, Río Negro con China y Chaco con Arabia, en términos muy complejos, pero cuando uno lo ve fino y saca las grandes conclusiones, en una pérdida de soberanía y en una entrega de lo que es la autonomía productiva a largo plazo, que es muy preocupante. Ahora, en este tema es que no se aplica la legislación como se debe, o estamos retrasados en legislar sobre este tema del uso de la tierra y la protección. Tenemos una legislación pobre, tenemos una legislación muy pobre que hace que básicamente la propiedad esté por encima del interés social. Y entonces el propietario de un terreno en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar urbano importante, podría hacer un pozo allí y llenarlo de peces, perjudicando a todo su entorno, y nadie podría legalmente establecer algún reclamo. Estamos a un día de otro aniversario, el 24 de marzo del 76. Recién comentábamos el programa especial que vamos a hacer mañana a las 19, y uno de los temas que vamos a tratar justamente es lo que ha significado como herencia en estas cuestiones, en legislación, en una concepción de política que privilegiaba el capital privado o el interés privado sobre el interés comunitario. Algunas de estas leyes me parece que también tienen que ver con eso. ¿En qué se está avanzando hoy, por ejemplo, en el tema de una ley de tierras o algo así que ordene un poquito? Me parece que el tema, por empezar, está en la superficie, ya es un hecho positivo. Sí. Y hay multitud de proyectos, algunos que simplemente discriminan por nacionalidad, que a mi juicio son totalmente equivocados, porque lo que importa es qué saca la comunidad de los proyectos.
Lo que ha sacado de los pools de siembra, lo que ha sacado de emprendimientos como el que recién vimos, son hechos negativos. Bueno, la legislación tiene que ver con eso, con el resultado del destino de la tierra, con considerar a la propiedad de la tierra como un elemento más, pero que en definitiva todo propietario debiera ser administrador de un bien público. Administrador con un beneficio personal, pero de un bien público al cual no se puede lesionar ni a mediano ni a largo plazo. Me parece que esa legislación está faltando, que esa legislación todavía desde el Ejecutivo no se ha terminado de redondear, y los proyectos que aparecen desde la oposición son frágiles, son débiles, tienen que ver simplemente con esto que estamos diciendo en cuanto a que, por ejemplo, la Federación Agraria reclama que se interrumpa el acceso de los extranjeros a la tierra, cuando en rigor los grandes pools de siembra en la Argentina son de capitales nacionales. Por lo tanto, me parece que no se discute la esencia de la cuestión. La esencia tiene que ver con el perjuicio. Exactamente. Hablando de... lo llevo brevemente a otro tema. Hablando de tierras, usos de las tierras, está apareciendo mucho el tema últimamente del trabajo esclavo. Seguramente un tema que no existía antes, sino que, usando sus propios términos, sale a la superficie. Exactamente, se ve ahora. ¿Cómo analiza este fenómeno? ¿Es un excesivo afán de ganancias? ¿Son prácticas habituales para algunos sectores que lo naturalizan? Uno escucha decir, bueno, así se trabaja en el campo, lo que pasa es que ustedes lo de la ciudad no entienden. ¿Cómo interpreta el fenómeno? Sí, efectivamente, así se trabaja en el campo, pero uno podría decir desgraciadamente. Desde hace varias generaciones se trabaja así, y me parece que al llevarlo a la superficie, vuelvo a repetir el término, se está aplicando la legislación laboral en términos bastante primarios, persiguiendo a quien no cumpla la ley, cuando en rigor lo que hay que hacer es planificar esto de otra manera. No es lo mismo un taller textil clandestino que el trabajo esclavo de poblaciones migratorias que son contratadas 6 meses antes. Por ejemplo, para el caso del maíz. Sí. En lugar de salir a la descubierta por los campos, lo que tendríamos que hacer es llamar a los semilleros de maíz, que son un puñado, pedirles su plan anual de siembra, pedirles dónde van a sembrar, de dónde van a sacar la población que luego va a ir a cortar las flores para evitar que el proceso se deteriore, y a partir de allí se tiene un esquema de control absolutamente pautado. Me parece que lo que hay que hacer es montarse sobre el hecho y controlar con una previsión distinta de lo que significa salir a inspeccionar una infracción urbana. Pero además, una vez identificado el origen de las poblaciones migratorias, hay que hacer un trabajo de desarrollo local en esos lugares para que la gente no tenga que irse. Sí, y claro, con eso forzar a los semilleros a que tecnifiquen la tarea. No hay ninguna razón para reclamar que a alguien que hace un trabajo de 15 horas por día en condiciones humanas muy negativas, se lo compense con una ducha y con una comida caliente, a diferencia de lo que hoy hace, y suponer que con eso está todo bien, digamos. Ese trabajo tiene que ser tecnificado. Y hoy hasta contamos con la oposición de los propios migrantes, que creen que se van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, hay que hacer un desarrollo en las localidades de los cuales esos migrantes emergen, que no son demasiadas. Son 30, 40 mil personas agrupadas en algunos lugares de Santiago del Estero, de Formosa, de Salta. Hay que trabajar en profundidad en esos lugares, cortar el abastecimiento de mano de obra barata y a la vez forzar a las empresas a tecnificarse. Y todo eso se puede controlar con una planificación que es distinta de la de un taller clandestino. Qué bueno que es hablar con entrevistados que muestran las cuestiones con toda la complejidad que tienen y no simplificando blanco o negro. Ingeniero Enrique Martínez, le agradecemos como siempre la visita y lo comprometemos porque quedaron otros temas en los que sé que está trabajando y nos gustaría compartir.